Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión, el vídeo será algo diferente. Haré un top de los 10 líderes políticos más destacados de la antigüedad. Esto es algo subjetivo, ya que hay muchos factores que influenciarían que quizás no he tomado en cuenta, por lo que esto se trataría de un top personal. Bueno, vamos a ello. En el número 10 tenemos al heroico rey Leónidas de Esparta, que entra en este top más por el componente épico de sus hazañas que por méritos estadísticos o políticos. Leónidas fue un rey espartano, nació en el 540 a.C. Era hijo del también rey Anaxándridas y hermano de Cleómbotro, Cleómenes y Dorieo. Algunos mencionan que Cleómbotro y él eran gemelos. Leónidas era el hermano pequeño, por lo que era raro pensar que acabaría convirtiéndose en el rey. Dorieo murió en combate y Cleómenes se había suicidado sin dejar hijos, por lo que el heredero pasaría a ser Leónidas. Leónidas se casó con Gorgo, la hija de Cleómenes, y cuando murió su padre en el 490 a.C. fue coronado rey. La épica hazaña de Leónidas fue su resistencia en el mítico paso de las Termópilas en el 480 a.C., donde junto a un contingente de unos 10.000 griegos de varias polis diferentes, hizo frente al enorme ejército invasor persa de Jerjes, cuyos efectivos sumaban en torno a 100.000 soldados, que pretendían conquistar toda Grecia. Tras ser traicionados por un pastor que dijo a los persas cómo rodear el desfiladero y derrotar a Leónidas, este ordenó al resto de griegos que se fueran, quedándose él junto a 300 espartanos, su guardia personal. Tras ser rodeados, fueron aniquilados, pero este heroico sacrificio dio el tiempo que necesitaban el resto de griegos para organizarse y sirvió de inspiración para los defensores que acabarían expulsando al invasor persa. En el puesto número 9 toca hablar de Vercingétorix, un general galo que unió a todas las tribus celtas de la Galia para combatir al invasor romano, Cayo Julio César. Los documentos nos hablan de Vercingétorix como un hombre guapo, alto, carismático y con gran habilidad de oratoria, pero lo que más destacaba de él era su gran habilidad para comandar. Sabemos que este hombre tan bigotudo era hijo de un oligarca celta llamado Celtillus, líder de los Avernos, una de las tribus más poderosas de la Galia. Cuando César invadió esta región en el 52 a.C., Vercingétorix reunió un enorme ejército galo de casi 100.000 guerreros para hacerle frente, pero fue derrotado en el sitio y posterior batalla de Alesia contra las tropas romanas, para finalmente ser llevado a Roma como trofeo y después ser ejecutado. Vercingétorix es considerado como el primer gran héroe nacional de Francia. En el número 8 hablaremos de este hombre tan simpático, el primer emperador de la dinastía Qin en China, el famoso Qin Shi Huang, nacido en el 259 a.C. El reino de Qin fue el más poderoso de la China antigua y se impuso sobre el resto gracias al desarrollo tecnológico y su organización. Qin era un tío autoritario y ambicioso. El cabrón unificó, centralizó y burocratizó un inmenso imperio en Asia por primera vez en la historia. Para esto, Qin Shi Huang organizó un sistema monetario oficial, lo que mejoró notablemente la economía china de la época. También era un gran administrador, construyó una enorme red de carreteras a lo largo del país, lo que fomentó el comercio. Qin Shi Huang fue quien comenzó la construcción de uno de los proyectos más grandes de la historia, la Gran Muralla China, que medía 6.000 kilómetros. Esta muralla defendía la frontera norte del país frente a los pueblos mongoles. Simbólicamente, la muralla representaba la frontera entre la civilización y el caos. Qin tenía una obsesión insana por conseguir la inmortalidad, como todo buen filántropo. El tío estuvo toda su vida con decenas de magos, científicos, alquimistas y astrónomos a su alrededor, para poder lograr su ansiado sueño. Cuando vio que esto era imposible, Qin ordenó la construcción del famoso ejército de terracota para que cuidase de su tumba. Finalmente, falleció en el año 210, tras haber consumido un medicamento de dudosa calidad recomendado por sus siempre fiables alquimistas. En el número 7 toca hablar de Darío. Darío I fue un rey de Persia nacido en el año 550 a.C., hijo del noble Aqueménida y Taspes de Partia. Cuando el rey Cambises II murió en el 522 a.C., Darío y otros nobles se enfrentaron al tirano Gáumata, que se había proclamado rey. Estos rebeldes dieron un golpe de estado en el 521 y Darío fue coronado monarca de Persia. Durante los primeros años de mandato, Darío fortaleció su posición, invadió nuevos territorios y eliminó
eliminó toda oposición política. Para su desgracia, fue derrotado por los escitas, lo cual animó a las polis griegas de Asia Menor a rebelarse también contra Persia, ya que estaban bajo su dominio. Al bueno de Darío no le tembló el pulso a la hora de castigar a estas ciudades, masacrando a los rebeldes y esclavizando al resto. En ese momento, Darío se volvió bastante paranoico, y para evitar más levantamientos griegos en su territorio, decidió invadir toda Grecia, con dos cojones. Tras un intento fallido por el temporal marítimo, Darío subyugó económicamente a la mayoría de polis griegas menos a Atenas, Esparta y Platea. Años después, logró desembarcar en Maratón, donde atenienses y platenses le plantaron cara en la batalla de Maratón, en el 490 a.C. Tras una épica batalla, los griegos salieron victoriosos. 4 años después, Darío falleció y tomó las riendas del imperio su hijo Jerjes, que implantó una monarquía absolutista que mantuvo Persia unida, pero volvió a fracasar en su intento de invadir Grecia, gracias al tipo duro por naturaleza mencionado antes, el bueno de Leónidas. En el número 6 hablaremos de Pericles. Pericles fue un político y orador ateniense nacido en el año 459 a.C. Su padre era Jántipo, general griego que participó en la batalla de Micala, donde los griegos vencieron a los persas en el año 479. Cumplidos los 30 años, Pericles comenzó su aventura política en Atenas, militando en el Partido Democrático, del cual se hizo líder a los pocos años y acabó democratizando Atenas, pese a la oposición oligárquica. Pericles fortaleció el nombre de Atenas como potencia hegemónica en Grecia, con permiso de Esparta, claro está. Con la bonanza económica que llevó esto a Atenas, construyó la Acrópolis. Pericles fomentó la colonización ateniense del Egeo y creó una enorme flota marítima. En el 443 a.C., Pericles se convierte en el líder de Atenas. En el 440, una lucha política por el dominio de la isla de Samos fue la gota que colmó el vaso y estalló la guerra del Peloponeso con Esparta. Inicialmente, Pericles evitó el conflicto directo por tierra y se adueñó del mar, venciendo a la mediocre flota espartana. Todo esto iba viento en popa para Atenas, que tenía a Esparta contra las cuerdas, pero a Pericles le había mirado un tuerto y en el 429 a.C. una epidemia de peste azotó a Atenas llevándose a un cuarto de la población y al bueno de Pericles con ella. Su muerte supuso un revés en la guerra, que acabó con Esparta venciendo y acabando con la hegemonía ateniense en Grecia. En el número 5 de este top tenemos a Nabucodonosor II, rey de Babilonia, nacido en torno al año 630 a.C. Este hombre gobernó el imperio neobabilónico, que alcanzó bajo su mando su máxima extensión. Nabucodonosor II destacó como gran constructor de templos e infraestructura, como los jardines colgantes de Babilonia y el gran zigurat sobre el que se basó el relato bíblico de la Torre de Babel. El padre de Nabucodonosor era Nabopolassar, rey de Elam, Siria, Mesopotamia y Palestina, también fundador del imperio neobabilónico. Nabucodonosor unificó administrativa y políticamente el imperio, derrotó a sus principales enemigos, los egipcios, en Carquemish en el año 605 a.C. Tras esto, estuvo combatiendo a los reinos rivales de las regiones de Siria y Palestina para finalmente lograr la conquista del reino de Tiro y después conquistar Jerusalén a los egipcios. El imperio quedó totalmente consolidado como la gran potencia hegemónica en el Oriente Próximo, pero en el año 562 a.C. Nabucodonosor murió y le sucedió el débil aristócrata Nabónides, cosa que aprovechó el imperio persa con Ciro el Grande al mando para conquistarlo y poner fin al imperio neobabilónico. En el cuarto lugar tenemos al faraón egipcio Ramsés II, hijo del también faraón Seti, aunque no se está seguro de si fue su hijo primogénito o lo colocó ahí para asegurar el linaje. Ramsés nació en el año 1320 a.C., por lo que cuando asumió el mando de Egipto en el año 1301 tenía nada más que 19 años, pero gran experiencia militar, ya que había combatido en varias campañas militares. Lo primero que hizo fue instalar la capital en Tanis, cerca del Nilo, para estar cerca de la peligrosa frontera del Sinaí. Tras esto, llevó a cabo una campaña militar que finalizó con la conquista de Siria, que pertenecía al imperio hitita. Al año siguiente, los hititas atacaron el fortín de Ramsés en Cadés, donde se libró la mayor batalla de la humanidad hasta la fecha. Casi 100.000 hombres se enfrentaron en una sangrienta batalla que acabó con los hititas retirándose, pero con el ejército egipcio muy débil para conquistar el resto del imperio hitita. Unos años después, en el 1294 a.C., Ramsés volvió a atacarles y tomó los bastiones hititas de Tunip y Catna. Para el año 1278 se firmó el primer tratado de paz de la historia,
historia. Ramsés se casaría con las dos hijas del rey hitita. Fortalecida la naciente amistad entre estos dos imperios y sin problemas internos que destacar, Ramsés administró de manera ejemplar Egipto y fue apodado como el rey constructor. Al parecer, Ramsés murió con casi 100 años, sobreviviendo a varios de sus hijos. Le acabaría sucediendo en el trono Ramsés III en el año 1213 a.C. Entrando en el podium, toca hablar del inigualable general cartaginés, nacido en el 247 a.C., Aníbal Barca, hijo de Amílcar, el cual le obligó a jurar animadversión eterna a Roma ante los dioses. En el 229, su padre murió y Aníbal tomó el mando como general supremo del ejército de Cartago y se instaló en Hispania. En el 219 a.C., Aníbal ataca y conquista la ciudad íbera de Sagunto, aliada de los romanos, y atravesó la frontera del Ebro, lo que dio inicio a la Segunda Guerra Púnica. En el año 218, Aníbal dejó a su hermano Asdrúbal al mando de Hispania y junto a 50.000 hombres y 40 elefantes puso rumbo a Italia para acabar con Roma. Para llegar, atravesó los Pirineos, bordeó la costa mediterránea de la Galia y cruzó los Alpes con bastantes pérdidas y dificultades. Tras llegar a Italia, Aníbal derrotó a los romanos en las batallas de Tesino y Trebia. En el 217, Aníbal asestó un brutal golpe a Roma, derrotándola en la batalla del lago Trasimeno, donde más de 10.000 romanos fueron aniquilados. Con esto, Roma quedó indefensa ante Aníbal, pero este no quiso asaltar la ciudad por miedo a perder más hombres, por lo que se quedó asolando Italia para derrotar de nuevo en Canas a las tropas romanas, que volvieron a ser aniquiladas. No obstante, dada la falta de vías de suministro y la derrota que había sufrido el ejército de refuerzo, Aníbal quedó aislado e inmovilizado en la Italia meridional durante varios años, situación que aprovecharon los romanos para contraatacar. Mientras Aníbal se quedaba en Italia, Roma conquistó la parte cartaginesa de Hispania y el general Publio Cornelio Escipión desembarcó en Cartago, y Aníbal, que había vuelto derrotado a África, fue derrotado en la batalla de Zama, que significó la derrota final de Cartago. Con todo, Aníbal intentó reconstruir el poderío militar de Cartago, por lo que fue perseguido por los romanos. Tuvo que huir a Bitnia, donde decidió quitarse la vida en el año 183 a.C. La plata se la lleva Don Cayo Julio César, general y político romano, nacido en el año 100 a.C., procedente de una ilustre familia romana, los Julios. César recibió una disciplinada educación y muy joven se afilió al Partido Popular Romano, ganándose rápidamente el apoyo del pueblo gracias a la construcción de obras públicas y la celebración de fiestas. Más adelante, César fue elegido cónsul, lo que le hizo rivalizar con Pompeyo, otro aspirante a dominar Roma. Pompeyo se había casado con Julia, hija de César, por motivos políticos, pero cuando ésta murió en el 54 a.C., la rivalidad fue cuesta abajo y sin frenos. Entretanto, César se había lanzado a la conquista del resto de las Galias, que no solo completó, sino que aseguró lanzando 2 expediciones a Britania y otras 2 a Germania. El prestigio y el poder alcanzados por César preocuparon a Pompeyo, que había sido elegido cónsul. Presionado por el Senado para que licenciase a sus tropas, César se negó y prefirió enfrentarse a Pompeyo. La guerra duró 3 años, del 49 al 46, y César salió victorioso y tras haber perseguido a Pompeyo hasta Egipto y asesinarlo, aprovechó para apoyar a la reina Cleopatra a hacerse con el poder de Egipto. Después de esto, César aplastó toda oposición política y se declaró dictador perpetuo y emperador, si bien rechazó la corona. Estableció así una dictadura camuflada que dominaba Roma, pero en el año 44 a.C., los senadores Casio y Bruto organizaron un complot y asesinaron a César. Tras él, su sobrino Augusto fue coronado como el primer emperador de Roma. El oro, como no podía ser de otro modo, se lo lleva Alejandro Magno, el rey de Macedonia que dominó un imperio de proporciones nunca antes vistas. Alejandro nació en el año 356 a.C. y era hijo del rey Filipo, quien era un gran guerrero y carismático político que enseñó a Alejandro todo lo que sabía sobre cómo combatir y gobernar un reino. En su juventud, el mismísimo Aristóteles fue tutor y le instruyó en las antiguas leyendas griegas. Alejandro tuvo especial predilección por el héroe Aquiles y decidió
decidió que quería ser como él. Según su madre, su padre no era Filipo, sino el mismísimo Zeus. Alejandro marchó junto con Aristóteles a viajar por toda Grecia y aprender todo tipo de disciplinas. Cumplidos los 16, Alejandro volvió a Macedonia. Durante este tiempo, su padre se casó con otra mujer y tuvo un hijo con ella, lo que encolerizó a Alex y este se exilió declarando odio eterno a su padre. Pero estas pataletas no suelen durar mucho, y 3 años después se reconciliaron. Meses después, su padre fue asesinado en un complot político y con 20 años, Alejandro fue coronado rey de Macedonia y partió a luchar contra los persas que tanta angustia habían generado a Grecia. Para esto, reunió un gran ejército y comenzó sus campañas militares. El gran enemigo al que debía derrotar era Darío III de Persia, al que venció en Gaugamela y acabó por conquistar toda Persia. Tras esto, Alejandro fue hacia Egipto, donde le adoraron como a un dios y se lo anexionó a su vasto imperio. Alejandro también fue un gran líder comercial, unió Oriente con Occidente, lo que hizo que la cultura helénica se expandiese desde Macedonia hasta la India, donde había llegado a combatir a los reinos indios, pero no llegó a adentrarse más en su territorio. Alejandro, que se había establecido en Babilonia, gestionó el imperio durante varios años, pero celebrando una victoria contra los bactrios, Alejandro debió de comerse algo caducado durante el banquete y enfermó. 12 días después, la fiebre aumentó considerablemente y provocó su muerte en el año 323 a.C., cuando solo tenía 32 años. Tras su muerte, el imperio se dividió entre sus hombres de confianza, que dieron lugar a decenas de reinos helénicos repartidos por todo este territorio. Y bueno, hasta aquí el top, así que nada, ya sabes, no olvides suscribirte y darle a me gusta si te ha gustado el vídeo, y nos vemos en la próxima.